Buenos días, mi nombre es Luz Dari Peláez, estudiante de enfermería de quinto semestre de la Universidad de Pamplona. El día de hoy vamos a realizar la exposición del caso clínico de un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva. Primero que todo vamos a realizar la presentación del caso clínico. El paciente JP se encuentra hospitalizado en el servicio de urgencias en la cama número 6. Es un paciente con diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva. En el momento está consciente, orientado, con un marcado incremento del trabajo respiratorio. Acá tenemos aspectos importantes como tiene una saturación de 83%, quiere decir que el paciente se encuentra desaturado. Una presión arterial de 220-155, que nos indica que el paciente está pasando por una crisis hipertensiva. Una frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto, que se encuentra dentro de los parámetros normales. Una respiración de 20 respiraciones por minuto, es decir, el paciente se encuentra taquipnéico. Una ingurgitación yugular, que hace referencia a un aumento de la presión venosa yugular. Ruidos crepitantes diseminados en ambos campos. ¿Qué quiere decir esto? Los ruidos crepitantes son característicos de enfermedades o de patologías como la neumonía. Están diseminados en ambos campos, quiere decir que se auscultan en los dos pulmones, en todas las áreas del pulmón. Expiración prolongada, edema hasta las rodillas en miembros inferiores. ¿Qué quiere decir? Que es un edema grado 3 porque logra llegar hasta las rodillas. El paciente se encuentra con sonda vesical, asistoflow, paciente con glucometría de 580. Es importante mencionar acá que cuando la tensión arterial se encuentra dentro de estos parámetros, si no se trata de manera adecuada, puede generar complicaciones o alteraciones irreversibles en órganos como los riñones, el corazón y el cerebro. El tratamiento farmacológico: el paciente se encuentra con furosemida, que es un diurético. En este caso se administra por la presencia de edema en los miembros inferiores. Carvedilol, que es un medicamento que se utiliza para la insuficiencia cardíaca y en hipertensión arterial. La digoxina, que es un medicamento que se utiliza para dilatar los ventrículos con el fin de facilitar el flujo de sangre. El ácido acetilsalicílico, en este caso se indica para prevenir riesgos de accidente cerebrovascular, angina de pecho o infarto. La insulina, la atorvastatina, pues es un medicamento que en este caso pues no nos muestran unas pruebas de laboratorio en cuanto a perfil lipídico del paciente, pero probablemente tenga lo que es colesterol, triglicéridos aumentados. Por esta razón se le indica la atorvastatina. El esquema móvil de insulina cristalina. En este caso se indica insulina intravenosa porque los niveles de glicemia están demasiado alterados y lo que se necesita es disminuirlos de manera rápida. Nitroglicerina, en este caso se utiliza pues para la hipertensión, para la crisis hipertensiva que está presentando el paciente. La claritromicina, como lo mencionaba anteriormente, los sonidos crepitantes o los ruidos crepitantes son característicos de neumonía. Por esta razón se indica la claritromicina, que es un antibiótico que se utiliza para este tipo de infecciones, como en la neumonía. Enoxaparina, en este caso pues el paciente pues no presenta mucha movilidad, por lo general está en la cama, encamado, entonces se utiliza enoxaparina con el fin de prevenir un trombo. En cuanto a los datos subjetivos, entonces es un paciente masculino de 55 años de edad que ingresa al servicio de urgencias acompañado de familiar. Refiere sentir dificultad respiratoria, dificultad para respirar, dolor en el pecho, se siente ahogado, siente que le duele mucho la cabeza y además desde hace 3 días le duelen y le pesan mucho las piernas. En este proceso pues también se realiza una anamnesis, una entrevista al paciente con el fin de obtener datos que sean importantes pues para la valoración y para el tratamiento del paciente. Entonces pues al momento de la entrevista el paciente refiere que hace 5 años sufre de hipertensión, hace 3 años sufre de insuficiencia cardíaca y hace 2 años de diabetes. Se encuentra en tratamiento farmacológico para la hipertensión y para la diabetes con losartán, furosemida, atorvastatina, carvedilol. Y para la diabetes con metformina. Refiere que sigue las indicaciones del médico en cuanto al tratamiento farmacológico y en cuanto a los cuidados en su alimentación. Se cuida come en gran proporción frutas y verduras, pocas grasas, alimentos bajos en sal, pero le gusta mucho comer tomar gaseosa y comer pan. Es un paciente que refiere que bebe en promedio un vaso de agua al día. Normalmente orina 6 veces al día, pero últimamente ha disminuido la necesidad de orinar a 2 o 3 veces al día. La orina es clara, es amarilla y con olor característico. En cuanto a la evacuación, refiere que hace el cuerpo una vez al día, todos los días. Las heces son blandas, color café, con olor característico.
Refiere que le gusta mucho caminar, pero que ya casi no puede hacerlo porque se fatiga y se cansa con facilidad, que últimamente permanece la mayor parte del tiempo acostado o sentado porque le duele mucho las piernas, que no ha podido dormir ni descansar bien, porque se le dificulta respirar pues casi todo el día, pero por lo general esto aumenta en las noches. Entonces no ha podido descansar bien, lo que le genera pues incomodidad y a veces mal genio. En cuanto al apoyo de su familia, refiere que su familia ha sido incondicional para él, que se preocupan por él, que tiene una familia muy unida. Refiere que a veces que últimamente pues necesita ayuda para realizar algunas actividades de cuidado personal, como para bañarse, amarrarse los zapatos e incluso para trasladarse de un lado a otro. Considera pues que a veces se siente mal por su enfermedad, porque no le gusta estar enfermo, no quiere convertirse en una carga para su familia, pero que con la ayuda de Dios pues va a poder recuperarse, va a poder salir adelante. En cuanto al cuidado, pues en cuanto a la atención por parte del personal de salud, se siente satisfecho, siente que lo han atendido de manera adecuada. En cuanto al dolor, pues el paciente refiere que el dolor la parte del dolor del pecho y de cabeza empezó hace 3 días, pero que empezó de manera leve y fue aumentando con el paso de los días. En cuanto a la inflamación en las piernas, refiere que la inflamación inició hace 2 meses, pero pues que no le ha prestado atención a eso. En cuanto a los datos objetivos, entonces encontramos que es un paciente de biotipo brevilíneo, en posición semifowler, con facies de dolor, piel café, hidratada, las mucosas están húmedas, la conjuntiva pálida, el cabello es de color café, aparentemente limpio y bien implantado. A la valoración, paciente consciente, alerta, orientado en sus 3 esferas, con un gas glow de 15-15. Es un paciente que responde de manera coherente a lo que se le pregunta, maneja un lenguaje articulado y un tono de voz alto. A la valoración abdominal, entonces encontramos que el abdomen simétrico, que está distendido, que pues los ruidos abdominales son normales, sonidos timpánicos, abundante pues presencia de tejido adiposo, ascitis positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que hay acumulación de líquidos a nivel abdominal. Paciente con peso aproximado de 90 kilogramos, talla de 1.70 centímetros, índice de masa corporal de 31,14, que nos indica una obesidad tipo 1, un perímetro abdominal de 115 y un índice de Broca de 70, que nos indica pues que ambos están por encima de los valores normales establecidos. Una glucometría de 580, notoriamente elevada. En cuanto a la valoración pulmonar, entonces el tórax es simétrico, hay movimientos simétricos al momento de la respiración, pero se observa el uso de músculos respiratorios, se observa respiración abdominal que es visible y es profunda, unos ruidos pulmonares crepitantes en ambos campos diseminados, un marcado incremento del trabajo respiratorio. También se observa pues que la saturación de oxígeno de 83 y una frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto, pues que significa que el paciente está taquipnéico y desaturado. En cuanto a la valoración cardíaca, no se evidencia latido de punta, frecuencia cardíaca de 85 pulsaciones por minuto, ingurgitación yugular y frecuencia y tensión arterial de 220-155. En cuanto a la valoración periférica, se evidencia edema en miembros inferiores hasta la rodilla con fovea de 3, un llenado capilar mayor a 2 segundos, que nos indica pues, que se pueden estar presentando alteraciones a nivel de la circulación. En cuanto al edema, impide pues, que se puedan palpar los pulsos pedios. También pues a la palpación del edema se siente la piel endurecida y además una coloración en esta área rojiza brillante. En cuanto a la aplicación de escalas, entonces se aplica la escala análoga del dolor y la escala de Braden. En cuanto a la escala análoga, se obtiene un puntaje de 10 de 10 que nos indica presencia de dolor, y la escala de Braden para la identificación de riesgo de úlceras por presión menor a 13, que nos indica que hay un alto riesgo. Acá es importante mencionar que al momento de la valoración el paciente se encuentra con sonda vesical conectada a Cistoflow, pero por el momento se encuentra vacío Cistoflow. El análisis, entonces los diagnósticos médicos establecidos son insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión arterial. Los diagnósticos de enfermería, de acuerdo pues a la entrevista realizada, la valoración de los datos obtenidos, es que patrón respiratorio ineficaz relacionado con hiperventilación, manifestado por el uso de músculos accesorios, disnea y taquipnea. También otro diagnóstico es disminución del gasto cardíaco relacionado con la ingurgitación yugular, fatiga, el edema, alteración en la presión arterial y un llenado capilar prolongado.
La planeación, las actividades de enfermería para este paciente deben estar orientadas a que, primero, informar al paciente la situación del paciente y solicitar pues la realización de pruebas diagnósticas, tanto diagnósticas y de laboratorios que permitan pues obtener mayor información como electrocardiograma, cuadro hemático, perfil lipídico, función renal, troponinas, PCR y pues otras pruebas que nos permitan obtener información importante. Canalizar una vía de acceso para la administración de medicamentos. Es importante siempre explicarle el procedimiento al paciente, recibir pues la parte del consentimiento informado, preparar el equipo, realizar la técnica séptica, realizar el procedimiento con técnica séptica y teniendo en cuenta el protocolo de la institución. Muy importante rotular con la fecha que se canaliza y la fecha de cambio del YAICO. Administración de medicamentos según orden médica. Es importante tener en cuenta que el paciente tiene insuficiencia cardíaca congestiva, por lo tanto la administración de los medicamentos debe ser pues muy regulada. No se pueden administrar grandes cantidades de líquido porque pues el paciente no está respondiendo de manera adecuada. Es importante tener en cuenta los 19 correctos y para la condición del paciente y la administración de oxígeno, explicar al paciente pues los efectos adversos, preparar el material, lo mismo, el consentimiento y todo lo relacionado con la administración. Control de signos vitales, entonces antes y después de administrar los medicamentos. Antes, ¿por qué? Porque es importante conocer cómo está el paciente en cuanto a, pues, más que todo en cuanto a la tensión arterial. Porque pues hay 3 medicamentos que son de especial cuidado, por lo menos la furosemida, la insulina y la nitroglicerina. Si administramos grandes cantidades de furosemida y el paciente pues no tiene una tensión arterial demasiado elevada, lo que vamos a hacer es generar una hipotensión que puede generar complicaciones en el paciente. Del mismo modo la nitroglicerina, ya que la vamos a utilizar para la crisis hipertensiva, entonces podemos generar una hipotensión, y en el caso de la insulina podemos generar una hipoglicemia. De ahí la importancia de pues, realizar el control. Después de administrar los medicamentos, ¿por qué se debe tomar? Primero, pues por varias razones. Verificar si el medicamento realmente está funcionando como debe ser, si se requieren administrar más cantidades, menos cantidades, entonces por el contrario se debe cambiar el medicamento o suspender el medicamento. Control de glucometría horaria, entonces acá es importante informar al paciente que cada hora se va a realizar un pinchazo en el dedo para llevar el control de la glucometría, que es un procedimiento doloroso, pero que es necesario. Entonces pues motivar al paciente para que participe del proceso y pues de pronto sea un poco más llevadera la parte de los pinchazos de manera cada hora. El control de líquidos administrados y eliminados es importante. Un paciente con insuficiencia cardíaca, verificar si realmente está eliminando lo que se le está administrando o por el contrario está reteniendo líquidos. Además el paciente ya se está evidenciando que hay una retención de líquidos, entonces de ahí la importancia de ver si evoluciona o retrocede, o si el medicamento, por lo menos la furosemida, está funcionando o no. Valorar edema en miembros inferiores y ascitis de manera periódica. Vigilar la saturación de oxígeno con y sin dispositivo de ayuda de oxigenoterapia. Restricciones acá, cambios de posición, escala de Brahe, lubricar la piel del paciente. Es muy importante. El paciente ya al aplicar la escala de Brahe se identificó que tiene un alto riesgo de desarrollar úlceras por presión. De ahí la importancia pues de realizar los cambios de posición, teniendo en cuenta que está teniendo una dificultad para respirar, buscar posiciones que sean adecuadas para el paciente, que faciliten la respiración, pero que también me reduzcan el riesgo de úlceras por presión. Lubricar la piel del paciente, solicitar una dieta especial. Es un paciente que no puede consumir los mismos alimentos que los demás pacientes, debe llevar una dieta hiposódica, hipoglúcida. Educar al paciente y a la familia, entonces en cuanto a la enfermedad, en cuanto al tratamiento, las complicaciones, los beneficios. Esto pues facilita primero que el paciente participe de su proceso de enfermedad y de recuperación, y facilita la recuperación del paciente. En cuanto a las indicaciones y recomendaciones al personal de salud, es importante que si el médico ordena restricciones hídricas, llevar un control de los líquidos que se administran, no administrar grandes cantidades de líquidos porque el paciente no está respondiendo de manera adecuada. Acá pues es importante resaltar que tanto la insuficiencia cardíaca como la hipertensión arterial pueden ser las causantes pues de la acumulación de líquidos, porque la hipertensión generalmente pues los pacientes cuando sufren de hipertensión por un periodo pues largo o manejan cifras funcionales muy altas, tienden a desarrollar insuficiencia, tienden a tener un deterioro de la función renal, pues que puede generar que el riñón no funcione de manera adecuada.
El balance de líquidos, muy importante, lo que se le administra, lo que elimina, llevar el control hora a hora de esto. Acá es importante que no realizar, digamos, en la mañana yo llegué, entonces ya sé qué es lo que le voy a administrar al paciente en todo el día. No, cada vez que se haga se debe administrar. Un caso que se puede presentar que el paciente se muera en el turno y usted ya registró que se le administraron todas las cantidades de líquidos, cuando no es así, cuando el paciente murió antes, entonces hay importancia de hacerlo. Cada vez que se administra, se registra, de lo contrario no. El control de la dieta, como le decía, una dieta hiposódica, hipoglucia. También ahí en el control de la dieta, educar a la familia en que el paciente no puede recibir alimentos altos en azúcar, altos en la parte de sodio. Tampoco se le puede administrar, no le pueden dar jugos, líquidos, porque esto va a generar complicaciones en el paciente. Entonces educar en cuanto a eso. Fomentar la educación en el personal de salud, la educación al paciente y a la familia, el cuidado humanizado, siempre tratar a las personas con empatía, ponerse en los zapatos del otro, con respeto, respetando creencias, culturas. También acá pues una parte importante, el reporte de eventos adversos. Muchas veces los eventos no se reportan por miedo al que dirán, por miedo a ser juzgados, cualquier cosa. Entonces no, motivar siempre al reporte de los eventos. Si de pronto usted administró mal medicamento del que era, si no hizo bien el cálculo, entonces ahí la importancia de que se reporte para evitar complicaciones en el paciente. Y la importancia del trabajo en equipo, siempre todos trabajar de la mano y no cada uno por su lado, y mantenerse informado de la situación del paciente. Muchas gracias.